Primer panorama. Segundo, ¿qué pasó en México mientras en estos años? Imaginen ustedes, pónganse en mi lugar, en el año 2009. México exporta, y sobre todo en esa época, exportaba el 85% de sus exportaciones iban a Estados Unidos. Se da la recesión en Estados Unidos, se cae dramáticamente la importación de productos mexicanos. Y yo recuerdo que estaba en la presidencia y veía las gráficas de crecimiento económico y la economía mexicana venía cayendo a velocidades del 10% anual en el primero y segundo trimestre de 2009. Venía claramente en picada. Luego se da en ese año la segunda peor sequía en 80 años. Tercero, en abril de 2009 nos avisan los laboratorios canadienses de que las muestras que les mandamos de un virus que había matado allá mucha gente en nuestros hospitales eran las muestras de un virus letal, desconocido hasta entonces y que no sabían exactamente cómo se curaba, que era el H1N1. Obviamente también exacerbado por la recesión, la violencia criminal también alcanza un pico ahí. Para nosotros era muy claro que había que actuar y había que actuar muy rápido para contener la crisis, pero aquí algo, queridas amigas, queridos amigos, decidimos que no solo íbamos a enfrentar la crisis, sino que teníamos que aprovechar esa circunstancia para hacer cambios más profundos y ganar competitividad en la economía mexicana ante las nuevas circunstancias de la economía global que estábamos enfrentando, y así lo hicimos. ¿Qué hicimos primero? Primero a tapar la hemorragia, primero a revivir, digamos, a darle, pues, electroshock, bueno, yo no soy médico, pero digamos, a reactivar la economía en el momento del paro cardíaco, si me permiten la metáfora. ¿Y qué hicimos? Aplicamos una serie de medidas, sí, expandimos en gasto. La verdad es que aplicamos todas las medidas contracíclicas que se pudieron hacer. Por ejemplo, parte de la expansión del gasto tuvo que ver con programas para preservar el empleo. Les pongo dos ejemplos. Se estaba cayendo toda la exportación a Estados Unidos, particularmente manufacturas, desde coches y aparatos electrónicos hasta refrigeradores. Entonces llegamos a un acuerdo, y aquí la importancia de la formación de acuerdos como el que ustedes están elaborando este día, con los gobernadores, con el sector privado y con los sindicatos. Y el acuerdo fue más o menos así. Si los trabajadores aceptaban una reducción en su salario, en algunos casos de 1/3 del salario por unos meses, y la empresa aceptaba pagar otra parte del salario de ese trabajador en lugar de despedirlo, porque esa era la alternativa, el gobierno federal iba a pagar la otra parte del salario por 3 a 6 meses. Y así logramos salvar casi 500,000 de empleos en el sector orientado a la exportación. Sabíamos que no podíamos aguantar más, pero que si pasábamos ese medio año del pico de la crisis, podríamos tener esperanzas de no matar, de no mutilar a la economía exportadora. Y la otra en zonas muy pobres. Hicimos un programa emergente de trabajo temporal y la gente empezó a hacer brechas cortafuego para prevenir incendios, a limpiar las carreteras, a limpiar zonas arqueológicas, que México tiene miles de sitios arqueológicos que no hemos descubierto, puesto a la vista, y les pagábamos a la gente 1 o 2 jornales también durante 3 o 6 meses. Y con eso pudimos crear ingreso para familias muy pobres, para aproximadamente otro 500,000 de familias. Otro, créditos a pequeñas y medianas empresas, a lo cual me voy a referir más puntualmente más adelante y no me detengo. Y finalmente la ampliación de programas sociales, el programa Bandera de México, que es Oportunidades, que ha sido un programa además que ha tenido mucha réplica en toda la región. Es un programa de transferencias condicionadas de dinero. Le damos a las mamás, y estoy hablando de 5 millones de mamás, dinero en efectivo. Pero a cambio de que lleven a los niños a la escuela y al médico, que es la manera de romper estructuralmente la pobreza. Hay familias, amigos, que, bueno, subimos el ingreso promedio de oportunidades, le dimos más apoyo a las familias. Hay familias, por ejemplo, que dependiendo del número de hijos en la escuela llegan a recibir $300 al mes.
Y además ampliamos el programa de 5 a 6,5 millones de familias. Entonces, protegimos socialmente a la gente abajo, donde está el mayor problema. Ampliamos el seguro popular, como lo voy a también explicar un poquito más adelante. Y lo que hicimos, apostamos a medidas estructurales para hacer de México más competitivo a partir de la crisis. Aprovechando que ya estábamos ahí, había que tomar medidas rápidas. 1, le apostamos al libre comercio. Amigas y amigos, yo sé que ustedes y yo tenemos una coincidencia. Nosotros creemos en la libertad. Nosotros creemos en el potencial liberador del hombre capaz de generar riqueza y de decidir, de tomar decisiones racionales. Y creemos en la fortaleza de los mexicanos para poder competir en un mundo que compite. Y esta idea de competir y de generar oportunidades a través del comercio, que es tan vieja como la humanidad, nos llevó a tomar decisiones críticas que nos dieron resultados. Política de acuerdos de libre comercio. Hoy en día México ya tiene acuerdos con 44 países, entre ellos desde luego Colombia, que le dan acceso a los productos mexicanos a más de 1,000 millones de consumidores en el mundo sin aranceles. México puede venderle a todo el mundo, además de que tenemos una posición geográfica privilegiada. Yo a los muchachos en la universidad les digo, miren, vean el mapa y dense cuenta que estamos puestos exactamente en el centro del mundo. Todo se hizo por aquí. Pues bueno, si ustedes pueden mover el mapa, también pueden ubicarse de otra manera, pero a mí me resulta bastante descriptivo. Y México tiene una gran ventaja que Colombia puede aprovechar y que la tiene. Tenemos litoral a los 2 grandes océanos donde está la economía. Tenemos frontera, somos el único país orgullosamente latinoamericano que a la vez está en Norteamérica. Y tenemos frontera con el que todavía es el mercado más grande del mundo. Y a la vez tenemos este potencial no aprovechado de comercio con nuestros países. En fin, nos apostamos al libre comercio en una economía global para hacer de México un eslabón. Nosotros queremos ser el engrane de la economía global, o uno de ellos clave, que también coincide, yo creo que en parte, con el objetivo de logística que se han planteado aquí. Como apostamos al libre comercio, apostamos en serio a liberarlo. Yo recuerdo las reuniones del G20, todos los presidentes ahí, Obama y Mendeleev, el de Rusia y de Francia y la de Alemania, en fin. Y todos teníamos una frase sacrosanta en las reuniones del G20. Vamos a rechazar el proteccionismo, vamos a terminar la ronda de Doha, bla, bla. Al día siguiente, miren, yo creo que 15 de los 20 participantes en el G20 subían aranceles, ponían medidas proteccionistas y adiós, libre comercio. Nosotros seguimos con la política de acuerdos de libre comercio y los países donde no teníamos acuerdos, bajamos los aranceles a la industria. Si ustedes se fijan, en medio de la crisis, nosotros bajamos los aranceles de más o menos 10% a 4% en promedio. ¿Cuál es la lógica que está aquí, amigas y amigos? Por ejemplo, queríamos ser uno de los países más competitivos en manufactura, en teléfonos celulares, por ejemplo. Si queríamos producir los mejores teléfonos celulares, teníamos que dejar que las empresas, lo mismo Samsung, que BlackBerry, etcétera, pudieran traer de todo el mundo todos los insumos que necesitaran al menor costo posible. Y así hicimos, por ejemplo, que México se convirtiera en el país donde se produce, por un dato, el 65% de los BlackBerrys del mundo. Ya no le está yendo muy bien por cierta la empresa, pero tenemos que tener segunda ola, México sigue produciendo excelentemente bien. O bien, en la industria, sí estamos exportando muchos coches, lo voy a mostrar más adelante. Pero para que una empresa automotriz tenga éxito, no nos íbamos a poner nuestros moños de que comprara solo suspensiones o frenos mexicanos. Señor Ford, señor General Motors, tráigame los frenos, las suspensiones y los biseles y los espejos de donde usted quiera. Y póngase aquí, yo le voy a dar unas ventajas que les voy a mostrar y produzca en México. Y eso hicimos, y esa fue la clave de bajar los aranceles. Metimos muy fuerte a infraestructura. Yo comentaba hace un rato con nuestros anfitriones que de las tantas teorías de crecimiento que hay, yo creo que hay una que a mí me convence, son 3 factores los que detonan el desarrollo de un país.
la transformación estructural de actividades primarias a otras actividades que produzcan más con menor costo, que fue el gran éxito de la revolución industrial. 2, invertir en capital, tanto físico como humano, acumularlo. Y 3, la fortaleza institucional de los países. Bueno, nosotros invertimos en capital físico, en infraestructura. Y lo hicimos en serio. El promedio de inversión en infraestructura de los países de la OECD es de 3.3% del PIB. México invertía más o menos eso y nosotros pasamos de 3 a 5% del PIB. 4 o 6 al final, porque nos ganó, digamos, el tamaño del PIB al final. Pero estábamos invirtiendo alrededor de 50,000 millones de dólares al año en infraestructura. ¿Todo eso era del gobierno? No. Hicimos varios mecanismos. Uno, lo que ya mencionaban, que seguramente comentó el primer ministro Tony Blair, los mecanismos de participación público-privada. El gobierno no lo puede hacer todo y muchas veces no lo debe hacer todo. ¿Y qué hicimos? Cambiamos la ley y sobre todo la mentalidad del gobierno para poner los incentivos correctos que detonaran inversión privada. Por ejemplo, hay carreteras, ven el puente que está ahí. A mí me encanta mi puente, pero es el puente Baluarte. Es un puente colgante de cables de acero, de tirantes de acero se llaman, de 4 carriles. Entre la primera columna del lado izquierdo de la barranca y la primera columna del lado derecho de la barranca, hay más de medio kilómetro de puente en suspenso. Y entre el puente y el río que está abajo hay más de 400 metros de altura. Es el puente más alto del mundo en su tipo. Para hacer ese tipo de carreteras, esta carretera, por ejemplo, entre Mazatlán y Durango, tiene 82 túneles y más de 100 puentes. Este es el más grande, obviamente. Pero para hacerlo, amigos, necesitas que el gobierno le dé una manita al sector privado. ¿Qué hacíamos? Este es otro mecanismo, no entro en Honduras, pero en general, ¿qué hacemos con una carretera, por ejemplo? Licitamos, decimos, aquí tengo 500 millones de dólares o 1,000. Estoy dispuesto como gobierno a pagar hasta el 40% del costo de la carretera concesionada a un privado. Y hago la licitación. ¿Quién gana la licitación? Quien me pida menos dinero. Quien pida menos de apoyo del gobierno. Y llegamos a casos de licitaciones donde no solo no nos pedían dinero, sino que nos pagaban por hacer la carretera y tener la concesión. Otro mecanismo, 2, el fondo de infraestructura. Obviamente había que meterle mucho presupuesto y lo hicimos, pero el presupuesto no puede. Y lo que hicimos fue vender, licitar al sector privado proyectos carreteros ya en curso que tenían fuente de pago. Hubo mucha resistencia política, pero por ejemplo la carretera México-Guadalajara se la vendimos a particulares por 30 años. Y con ese dinero hicimos un fondo de infraestructura fuera del presupuesto que nos permitió financiar estas y otras carreteras.